¿Qué tal? Les voy a explicar el día de hoy cómo realizar el cálculo de aire acondicionado en un recinto cualquiera, ya sea un salón de clases, una habitación o lo que sea. Esta metodología me la enseñó un maestro difunto ahora, que es el ingeniero Mario Caña, y es muy sencilla. Vamos a utilizar unas tablas que son las que ustedes están viendo ahí rápidamente que estoy pasando. Y esas tablas tienen unos factores que son los que vamos a estar incluyendo en este caso, un Excel que ya tengo preparado, que son estas tablas como la que dice 321. Y eso es muy sencillo de hacer. Necesitamos primero las condiciones del trabajo que vamos a realizar, como son largo, ancho, altura de cada una de las paredes, de cada una de las ventanas, y también las condiciones de diseño. En este caso, aquí ustedes están viendo del estado de Veracruz, pero aquí en este otro archivo que tengo por acá, tenemos normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones de aire acondicionado, y tenemos diversas ciudades del país. Tenemos, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California Norte, Campeche, Coahuila, y cada una de ellas tiene un valor específico. En este caso vamos a considerar temperatura promedio máxima exterior, que es la que tenemos aquí arriba, y también vamos a utilizar, que son los datos de verano, la temperatura de bulbo seco para verano. Esa temperatura de bulbo seco es la temperatura que mide normalmente el termómetro. Ustedes agarran un termómetro, lo ponen en el exterior a la sombra y eso les va a dar una temperatura. Esa es la de bulbo seco. Esos datos de verano se consideran obviamente para verano porque es cuando más calor hace en el hemisferio norte. Y vamos a utilizar de la ciudad que queramos. Entonces, vamos aquí a nuestra tabla de diseño. Por ejemplo, para Jalapa, Veracruz, tenemos una temperatura exterior máxima de 34.6 grados centígrados y la temperatura de verano de bulbo seco es 32 y de bulbo húmedo son 21. Entonces, vamos a tomar la diferencia de estas dos, va a ser delta TBS, que en el caso de la ciudad de Jalapa serían 11. En el caso de Orizaba serían 13, en el caso de Veracruz serían 16. Entonces, pues vamos a tomar 10, perdón, serían 6 en Veracruz. Entonces vamos a tomar el valor que ustedes elijan de la ciudad que ustedes decidan. Puede ser cualquier ciudad del país, de las que están acá. ¿Qué pasa si la ciudad en la que yo vivo no está anotada aquí en esta tabla? Bueno, entonces buscan una ciudad con condiciones similares. Por ejemplo, si consideramos Minatitlán, Veracruz, bueno, la temperatura en Minatitlán es bastante parecida a la de Coatzacoalcos, entonces tomaríamos los valores para Coatzacoalcos. O si queremos, por ejemplo, en Coahuila, acá está Coahuila, tenemos, por ejemplo, Torreón, Saltillo, Piedras Negras, pero vamos a suponer que no tenemos para San Ignacio, por ejemplo. Bueno, las temperaturas de cálculos para bulbo seco y bulbo húmedo son bastante similares. La mayoría del estado de Coahuila es un estado muy caluroso. En verano es bastante desértico. Y pues puedo tomar algo similar, por ejemplo, Torreón sería, ¿no? Y la diferencia de bulbo seco sería a bulbo húmedo serían 19 grados. Entonces, pues después de que tenemos esos valores de la temperatura máxima de diseño y las temperaturas de cálculo, vamos a tomar las dimensiones del local, como ya lo había dicho, alto, largo, ancho, para cada piso, puerta, ventana, pared. Tenemos que considerar si tiene aluminio en las ventanas o algún otro metal. Y también vamos a considerar qué tipo de ventanas son, si son vidrios sencillos, si son vidrio doble, si son vidrios oscuros, si son vidrios claros. Todo eso nos va a dar un diverso factor que vamos a ir metiendo en las tablas. Entonces vamos a empezar a llenar nuestras tablas rápidamente para no pasar mucho tiempo en la metodología. La primera tabla es la 321, que es subtotal de carga sensible por efecto solar en vidrios. Esta tabla vamos a anotar aquí la orientación del vidrio de la ventana en caso de tener más de 4 ventanas.
podemos hacer una cuestión. Si tengo una pared que tiene dos ventanas hacia el noreste, en lugar de anotar aquí noreste 1 y noreste 2 y luego el largo y el ancho de cada ventana, pues largo por ancho es área, si yo lo tengo que poner en pies, es el área de la ventana, pues puedo sumar el área de las dos ventanas y ponerla directamente aquí en donde dice área. Luego el factor 1 y el factor 2 los vamos a sacar de la tabla 3.19. La tabla 3.19 es esa tabla que tenemos aquí que dice ganancia de calor por efecto solar a través del vidrio. En esta tabla yo tengo los meses del año y tengo diversos factores de ganancia de calor. Si yo tomo por ejemplo julio y mayo, que suelen ser los meses más calurosos para la mayoría de las ciudades, no se seleccionó bien, pero bueno, si tengo una ventana expuesta al norte, tengo un factor de 19. Si tengo una ventana expuesta al noreste es de 138, al este de 163, al sureste de 85, al sur de 14 y así sucesivamente. Si fueran ventanas horizontales, como en el caso por ejemplo de que tuviera un tragaluz, entonces yo tomaría los valores de horizontal. Muy bien, ahora que ya definimos los valores que vamos a tomar de aquí, de estas primeras columnas, vamos a tomar también que para ventanas que tienen un marco de acero, aluminio o algún metal o que no tienen marco, le vamos a poner un factor de 1.17. Si tuvieran un marco de madera, por ejemplo, este valor sería de 1. Y en el caso de que vivamos en una ciudad que esté a una altura considerable, de unos 3.000 pies, por ejemplo, le agregamos 0.7% al resultado por cada 1.000 pies. Es decir, para 3.000 pies sería 2.1% adicional al resultado que nos dé. Entonces pasamos rápidamente a la tabla y vamos a poner aquí los factores. Por ejemplo, si la orientación es noreste, pues nos vamos a ir aquí a la tabla y tengo un Excel por acá en donde ya está previamente cargado. Por ejemplo, vidrio doble, cortina metálica, exterior ligeramente oscuro. Esas son las características de la ventana. Aquí está la orientación. Yo puedo seleccionar en este caso, porque ya está precargado, cuál es mi orientación y directamente se mete aquí a la fórmula. Aquí tenemos el largo y el ancho de, en este caso, la ventana que está dirigida hacia el noroeste. Y aquí directamente en la fórmula ya tengo la conversión. Esto está en metros, 6.8 y 1.7. Al multiplicarlo por 3.2808 me da en pies. Entonces largo por ancho por factor 1, por factor 2, por factor 3. Y voy a obtener mi resultado. También si tengo en el caso del factor 2 sería 1.17 en el caso de tener aluminio o algún metal. Ahora para el factor 3 lo voy a sacar de la tabla 320, que es la que está aquí arriba, y aquí es donde voy a decidir si tengo un vidrio ordinario de 3 milímetros o un vidrio doble de 6.3 milímetros, y de acuerdo a las características que tenga. Por ejemplo, si tengo un vidrio ordinario y es un vidrio sin sombra, el factor es de 1. Pero si hay una cornisa o una marquesina o un árbol que esté dándole sombra y en mi vidrio es claro, entonces mi factor de aquí es de 0.20. Si es un vidrio medio o oscuro es de 0.25. Si tuviera una persiana interior, una persiana veneciana, pues tengo tres opciones: color claro, ligeramente oscuro o oscuro. Y aquí están los valores de los factores que yo tomaría y pondría aquí en la tabla, en el factor 3. Entonces, repito, sería largo en pies, ancho en pies por factor 1, que es de acuerdo a la orientación, factor 2, que es de acuerdo al marco que tiene la ventana, y el factor 3, que es de acuerdo al tipo de vidrio que tengo. Eso al final me da en BTUs por hora, dado que estos valores que están aquí ya me hacen
esa conversión y al final realizó la suma y ese es el subtotal de la carga sensible. Ahora vamos a pasar con la carga sensible pero por transmisión en vidrios. El anterior fue por efecto solar y ahora es en transmisión. Ahora este valor de U y de delta TBS lo vamos a obtener de la tabla 316. Entonces nos vamos a la tabla 316, la tabla 315, perdón, aquí hay un pequeño error. No, sí, la tabla 316. La tabla 316, aquí está ventanas, que son vidrios, sencillos y dobles, y en este caso yo los quiero para enfriamiento, entonces, porque voy a enfriar local, entonces si es un vidrio sencillo es 1.13 el factor y si es vidrio doble es 0.50. Es el factor U. Este factor, si ustedes pueden observar aquí, cuando tengo un vidrio doble, reduzco casi a la mitad, perdón, más de la mitad, el factor de ganancia de calor por transmisión. Por lo tanto, sí es muy importante en este caso el vidrio doble. Y el factor de delta TBS, quedamos que era la diferencia de las temperaturas de cálculo de datos de verano, que de acuerdo a la ciudad que ustedes hayan elegido, pues es lo que van a ponerle ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, para Chihuahua son 35 y 23. Tenemos datos para todos, prácticamente todos los estados y obviamente pues no para todas las ciudades. Por ejemplo, para Coatzacoalcos serían 9 grados, para Veracruz serían 6 grados, para Poza Rica serían 10, para Mérida serían 10 y así sucesivamente. Entonces tomamos ese valor y lo ponemos en nuestra tabla 323, si no mal recuerdo, 322, perdón. Ponemos igual el largo de la ventana, el ancho de la ventana en pies, el factor U, que ya dijimos que era de acuerdo al vidrio si es sencillo o doble, y el delta TBS. Entonces aquí vamos a poner la multiplicación y ahora tenemos un subtotal de la carga sensible. Yo lo que hice acá en este Excel fue poner aquí los valores y acá tenemos directamente varios de los datos que ya están previamente programados. Por ejemplo, aquí el delta TBS de la ciudad elegida fue de 14.8. Entonces, pues esos son los valores que vamos a ir tomando para ponerlos en nuestra tabla. En esta tabla, les repito, ya está directamente aquí en la fórmula el valor de la conversión. Esto está en metros y se convierte a pies. Para convertir a pies, repito, dividen entre 0.3048 o multiplican por 3.2808, es lo mismo. Después pasamos a la ganancia de calor por transmisión en muros. Vamos a utilizar la misma tabla que utilizamos anteriormente con la U y vamos a utilizar el mismo delta TBS, nada más que ahora la U va a ser para transmisión en muros. Habíamos estado utilizando para vidrios, ahora vamos a utilizar para muros. Si tengo muros expuestos al sol, por ejemplo muros exteriores, que sería 0.43, y si son muros sombreados sería de 0.36. ¿Qué pasa si tengo un muro que está en el interior de la casa? Es decir, no es un cuarto, los 4 lados están hacia el exterior. Yo puedo tomar un valor de 0.36 o incluso menor, porque en ese muro no hay una transmisión de calor por efecto solar. Yo le pondría 0 porque son muros sombreados al estar en el interior de la casa o del local, y le pondría 0.43 si están expuestos al sol o 0.36 si tiene alguna sombra, como puede ser una cornisa o un árbol o una malla sombra o algo similar. Después vamos a pasar entonces a multiplicar largo por ancho en pies por ese valor de U que acabamos de definir por el delta TBS y eso me va a dar un resultado. Ahora vamos a pasar después a la tabla 324, que es por carga sensible y latente debido a personas. Las personas
cuando están haciendo alguna actividad en algún local, generan calor. Aunque estén solamente descansando, están generando calor. Hay 4 valores que son el calor total, el calor total ajustado, el sensible y el latente. Hay 2 formas de hacer esto. Primero es tomar el calor total ajustado, que sería el promedio, y el total de adultos sería el máximo. Yo tomaría el ajustado para no errarle, o tomar el sensible y el latente, que si ustedes lo suman les da el ajustado. El sensible y el latente lo pueden dividir como les pide la tabla. Aquí dice calor sensible, calor latente, y multiplicar el número de personas por ese calor sensible y lo pongo acá. El número de personas por ese calor latente y lo pongo a la derecha, pero al final calor es calor, entonces para refrigeración y aire acondicionado en realidad no hay gran diferencia. Yo tomaría simplemente el calor total ajustado, lo multiplico por el número de personas de acuerdo a la actividad que estén realizando, y esa sería mi aportación de calor debida a personas. Aquí hay varios valores. Por ejemplo, están trabajando poco en un restaurante, tendremos un valor aproximado de 550. Están sentadas, un valor aproximado de 750, y así sucesivamente. Entonces multiplicamos por el número de personas y ya tenemos la ganancia de calor debido a personas, y pues eso lo anotamos por acá también. Después tenemos ganancia de calor por alumbrado y equipo. Vamos a sacarlo en watts y luego vamos a convertirlo con un factor de conversión de 3.41 para convertir de watts a BTUs. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el número de equipos, por ejemplo 4, luego la descripción, focos LED de 10 watts. Entonces 4 por la capacidad aquí sería 10, 4 por 10 serían 40 watts, y eso lo convierto a BTUs y entonces me da el valor. Para todos los equipos existen los valores. Si ustedes no saben cuántos watts está consumiendo un equipo, pueden buscar en las placas, en las calcomanías donde usualmente lo dice, y en el caso de que no lo diga, pues es voltaje por corriente. Eh, pudiera ser que el valor no les dé, pero pues todo depende. Por ejemplo, en los eliminadores de las computadoras, a pesar de que son 110 volts, lo que manejan, bueno, en realidad son 127, y el amperaje es aproximadamente de 0.4, una cosa por el estilo. Dicen, serían unos 50 watts. Dicen los convertidores que son 45 watts, lo cual pues tiene su margen de error y sería bastante válido tomarlo. Eso es solo del convertidor. Aparte habría que ver cuánto consume la computadora o cuánto calor aporta. Entonces esos valores los van a poner igual en su tablita. Yo les digo que ya tengo todo precargado para solamente sumar, y sería esa tabla que dice ganancia de calor por equipo y alumbrado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 30 laptops de 45 watts cada una. Entonces son 30 por 45, finalmente dividido entre 3.4121 para pasarlo a BTUs, y ahí tengo mi valor ya de 395 que aportan esas 30 laptops. Y así esta tabla 325 se considera con lo que comúnmente hay en el local. No quiere decir que si ustedes, por ejemplo, en su cuarto quieren poner un clima y de repente meten el microondas para calentarse unas palomitas cuando están viendo una película, no lo van a considerar si eso es ocasional. Es para lo que comúnmente tenemos. En el caso, por ejemplo, aquí dice 40 celulares, es considerando que los 40, esto fue para un salón, que los 40 alumnos tienen su celular cargando al mismo tiempo, y que está el proyector prendido, y que todo el mundo tiene sus laptops, y que las lámparas LED están prendidas. No sé para qué prendería una lámpara con el proyector, porque no se ve, pero bueno. Y que los 4 ventiladores están prendidos. Aquí exageraron un poquito, pero bueno, es para determinar la cantidad de calor. Al final no es demasiado, pero bueno, igual lo consideraron ahí. Después de que ya tenemos esto, vamos a pasar a la fórmula 314. En esta fórmula 314 vamos a calcular la ganancia de calor por infiltración o por ventilación. Entonces, primero vamos a tomar la altura, el largo, el ancho,
y lo vamos a multiplicar por los cambios de aire. Esto lo vamos a sacar de acuerdo a esta tabla, cambios de aire por hora, y pues lo vamos a calcular. Entonces calculamos los pies cúbicos por minuto. Decía altura de local en pies, largo local en pies, ancho local en pies, cambios de aire por hora, y los cambios de aire pues están aquí. Por ejemplo, un cuarto normalmente tiene dos lados expuestos, dos lados están en el interior, y tomaría para un cierre ordinario el valor de 0.90. ¿Qué sería un cierre hermético? Por ejemplo, una cámara frigorífica que tiene un sello alrededor de la puerta y que aparte se cierra a presión, entonces no logra salir gran cantidad de aire, es muy pequeño. En cambio, una puerta normal, por ejemplo, una puerta como la de sus cuartos, pues tiene unas rendijas alrededor en las que es un cierre ordinario. Entonces tomamos ese valor y lo ponemos acá. Calculamos entonces H por L por W por el número de cambios de aire por hora, y al valor que nos dé le vamos a agregar, eso nos va en pies cúbicos por minuto, que son PCMs, y le vamos a agregar 50 de acuerdo a cada persona que pasa por la puerta hacia el interior. Es decir, si hay es para un salón y en cada cambio de clase los alumnos se van a otro salón y entran 30 alumnos y salen 30 alumnos, pues entonces yo consideraría 30, porque son los 30 que pasan hacia el interior, y por 50 me daría 1500 pies cúbicos por minuto, adicional a lo que había calculado acá arriba. Ese valor lo guardo. Después voy a calcular ese valor que guardé por el delta TBS por 1.08 y me va a dar un valor para infiltración. Ahora, para ventilación, el valor de PCM lo voy a tomar de esta tabla. Por ejemplo, si tengo un hospital privado donde nadie está fumando, se recomienda un PCM de 30 personas. Entonces yo calculo, o tengo por ahí una idea de cuántas personas pasan hacia el interior normalmente. Por ejemplo, en este caso decía, no, pues 30 alumnos, y ese 30 lo multiplico por el número de personas y eso me da otro valor por acá con esta misma fórmula. Entonces, lo que yo calculé para ventilación y lo que yo calculé para infiltración los comparo y luego tomo el valor mayor, y entonces ese es el valor en BTUs que voy a considerar para la tabla 328. Entonces PCM de acuerdo al que sea mayor, delta TBS por 1.08 es lo que ya habíamos hecho, y eso me da un valor de BTUs por hora. Después de que ya tenemos todos esos cálculos, simplemente voy a hacer la suma. Yo aquí tengo una tabla donde puedo ver cuánto calor se va generando o se va acumulando por cada una de las tablas anteriores. Por ejemplo, por efecto solar a través de vidrios, por transmisión en vidrios, en muros, en techo y en piso, por las personas, por el número de equipo, por infiltración. Cabe señalar que la transmisión se realiza en vidrios, muros, techo y piso, no solamente en vidrios y muros. Habría que regresar otra vez a la tabla que estábamos por acá, la de esta de calor transmisión en muros, y hacer una tabla igualita para techos y para piso, considerando también los valores de acuerdo a la tabla 316, que es esta de acá. Para pisos, yo tomaría, por ejemplo, si tiene un local abajo, o si está sobre el terreno, o si tiene un sótano, y tomaría el valor. Y para techos, pues hay que ver si del material, si es construcción ligera, con aislamiento, si es de concreto, y tomamos el valor correspondiente para colocarlo en la tabla y poder decir entonces largo por ancho por el factor, de acuerdo si es techo, muro o piso, por el delta TBS, y ponerlo acá en la fórmula. Entonces finalmente vamos a tomar
cada uno de estos valores los vamos a colocar en esta misma tabla concentradora y al final vamos a tener un subtotal de calor sensible y calor latente en caso de que lo hayamos hecho así separado. En caso de que no, tendríamos un calor total. Ese valor total me daría la cantidad de calor necesaria que hay que abatir en ese recinto. Y finalmente yo le agregaría, que es esta tabla concentradora, yo le agregaría un 10% en el caso de que en un mes o en especial, o en una temporada, o en un año en especial, pues sea un año atípico y haya un aumento de la temperatura exterior. Por ejemplo, es muy común ahorita que en las temporadas de verano, en la mayoría de las ciudades se están registrando máximos históricos. Entonces yo tomaría en cuenta esos máximos históricos y pues le agregaría, decía, un 10% a este cálculo. En este caso mi cálculo fue de 96.394 BTUs por hora. Lo dividimos entre 12.000, ya que es la cantidad de toneladas de refrigeración, y para esta aula se requerirían 8 toneladas de refrigeración, que eso 8.03 ustedes lo deberían de tomar como el máximo inmediato superior. Tenemos climas, por ejemplo, de 2 toneladas, entonces yo le pondría, por ejemplo, 4 de 2 toneladas y me dan 8 toneladas de refrigeración, pero este 0.03 va a hacer que probablemente cuando hace mucho calor haya un poquito de incomodidad o de gasto extra de energía. Entonces tal vez le podrían poner, por ejemplo, 3 de 2, 3 climas de 2 toneladas son 6, de ahí 1 de tonelada y media son 7 y medio, y hay unos climas por ahí de 3/4 de tonelada de refrigeración aproximadamente. Entonces pues ya con eso yo me paso un poquito y tengo cubierta esta área. Esa sería la metodología, que pues bastante sencilla, que se usaría para el cálculo de refrigeración en un local. Gracias por haber puesto atención a este video tan largo.